Vamos a abrir la palabra de Dios juntos al libro de Efesios. Nuevamente esta noche estaremos leyendo desde el principio de Efesios, capítulo 4. Efesios 4. Y estaremos viendo esta noche los primeros 6 versículos que encontramos aquí en el cuarto capítulo. Escuchemos a la palabra de Dios juntos. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza en vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todos, por todos y en todos. Que el Señor bendiga su palabra leída a nosotros y predicada a nosotros esta noche. Usted probablemente no sabía, pero usted y yo cruzamos una división entre continentes, un pequeño paso para nosotros, pero en cuanto a contenido en el libro de Efesios, es un gran salto. A lo mejor usted se acuerda de yo diciéndoles que con los primeros 3 capítulos en el libro de Efesios, si usted va a buscar un orden a seguir, estaré decepcionado. Yo creo que hay un solo orden, mandamiento que aparece en los primeros 3 capítulos en todo el libro de Efesios, y todo el enfoque ahí es doctrina, es teología, son las verdades que están rodeando el Evangelio. Ahora, llegando al capítulo 4, vamos a estar tocando orden tras instrucción, ¿no? Y ahora hemos ido desde doctrina a deber. Entonces, capítulo 4 va a empezar a hablarnos sobre algo un poco nuevo, ¿no? Pablo ha estado hablando con nosotros más bien, cómo es que usted y yo hemos sido unidos, metidos en la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cómo es que gente tan diferente, de tantos diferentes trasfondos, han llegado a este convivio común de la iglesia de Dios? ¿Cómo es posible que llegamos aquí? Y aprendimos que es por la gracia de Dios en Cristo. Y ahora vamos a empezar a hacer una pregunta. ¿Cómo es que vivamos? ¿Cómo debemos vivir como la iglesia? ¿Cómo debemos, como el pueblo de Dios, vivir en una nueva forma, ¿no? Sí, es cierto, como escuchar a Pablo decirnos que ustedes son una humanidad. ¿Cómo es que nosotros, como una humanidad, andemos en nueva forma? Bueno, más específicamente, mientras nos enfocamos más en sus primeros 6 versículos, lo que vemos aquí es que la primera cosa que Pablo quiere decirnos, mientras habla de cómo vivir como la iglesia, él quiere hablar de cómo es que vivimos juntos, cómo es que andamos juntos como la iglesia. Nosotros sabemos que debemos estar juntos. Ahora, ¿cómo debemos o cómo podemos quedarnos juntos? Sabemos que es bueno estar juntos, pero también sabemos que tenemos un deseo, porque llevamos rato en la iglesia, tenemos un sentimiento, ¿no?, de que no es siempre fácil estar en la iglesia, no es siempre fácil estar juntos. Así que, ¿qué significa eso? ¿Cómo se ve eso? Es una pregunta muy práctica, ¿no? A lo mejor pensamos en la diversidad de la iglesia, cómo la iglesia de los Efesios, hecha de todo tipo de personas, diferentes idiomas, etnicidades, había esclavos y dueños de esclavos, todo tipo de gente, diferentes educaciones y trasfondos económicos, y la diversidad de nuestra iglesia será algo parecido, ¿no? Gente que viene de todo lugar, ¿no? Diferencias políticos, diferencias en personalidad, diferencias en cuanto a la cultura. ¿Cómo es que nosotros andamos juntos? ¿Cómo andamos juntos? Pablo dice por nosotros 3 cosas.
tres cosas que nos ayudan a aprender a andar juntos. Primeramente, quiero que oigamos una exhortación pesada. Quiero que escuchemos una exhortación pesada. Estamos viendo versículo 1, él dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Para decir esa es una exhortación pesada. Yo digo eso por dos razones. Pesada porque ve hacia atrás hacia algo, pero también pesado en cuanto a lo que nos llama a ser y ser. Es pesado en cuanto al pasado, ¿no? Pueden ver la palabra yo pues, o yo entonces, o por eso, ¿no? Hemos sido enseñados de cuando vemos esa palabra, por cuánto, o ese tipo de palabra, debemos preguntarnos, ¿por qué está aquí esa frase? Es una pregunta importante, ¿no? Una pregunta muy importante aquí, porque lo que aprendemos es que Pablo está haciendo a la luz de todo lo que he dicho hasta ahora a ustedes, habiendo recibido todo lo que he dicho hasta ahora sobre la gracia del Evangelio, a través de esos últimos 3 capítulos, a la luz de todo eso, a la luz de lo pesado, el peso de gloria que disfrutamos a través de esos últimos 3 capítulos, ahora a la luz de esas cosas, ustedes deben vivir en nueva manera, en nueva forma. A lo mejor usted se acuerda de que yo dije hace unos meses estamos disfrutando todas esas promesas y esas verdades evangélicas tan grandes. A lo mejor usted se acuerda de que yo les dije, afiérrense de esas cosas porque va a llegar a un punto en el libro de Efesios en que nos van a llegar mandamiento tras mandamiento tras mandamiento y vamos a necesitar aferrarnos a la gracia de Dios en aquel día, ¿no? Vamos a necesitar aferrarnos muy fuertemente, ¿no? Y hoy es el principio de esto, la primera advertencia que yo les di hace tiempo, ¿no? Aquí está Pablo empezando a desempacar por nosotros todo lo que es requerido de nosotros como el pueblo de Dios. Y no será fácil. De hecho, será imposible para nosotros, aparte por eso o por tanto, que nos arraiga en la verdad, las verdades del Evangelio. Usted y yo simplemente no vamos a poder hacerlo. Me hizo pensar en el propósito que sirve esa balasta, a lo mejor, o ese tronco, el poste, ese que está muy pesado en el base de un barco. Lo que pasa a lo mejor cuenta por 35 o 40% de esa ballast que está abajo en el barco, que lo mantiene estable y balanceado, lo mantiene que no se voltee, ¿no? El barco. Esa cosa es absolutamente necesario, ¿no? Y para con nosotros encontramos ese llamado a andar de una forma digna, una manera digna de nuestra vocación, lo que hemos sido llamados. Ese llamamiento es imposible obedecer. Es imposible empezar a seguir aparte o sino por ese pesado o esa ancla del Evangelio, ese Cristo que hemos llegado a amar y conocer. Aparte de aferrarnos a Él, simplemente no tenemos la fuerza para escuchar estos mandamientos y a seguirlos. Así que aquí está esa pues o esa por eso que nos arreglan la verdad. Y no necesariamente voy a acordarles de ustedes siempre, cada rato, pasaje por pasaje, mientras seguimos adelante en 4, 5, 6. Pero debemos tener ese trasfondo en el fondo de nuestra mente, ese por eso, o pues en capítulo 1. Ese está incluido todo lo que va a decir en los siguientes 3 capítulos. Afiérrense de eso, recuerden esas cosas, vivan a la luz de estas cosas. Esta relación que ustedes tienen con Cristo, deben vivir desde la relación y la gracia de Dios. Hace toda la diferencia, ¿no? Entre nosotros viviendo simplemente un esfuerzo de tener una vida ética o moral y de vivir por Dios, ¿no? O para Dios y para Cristo. Hace toda la diferencia, ¿no? Así que es pesado por eso, ¿no? Es pesado porque nos apunta hacia el pasado, pero también es pesado porque consideramos lo que nos llama a ser. Y eso es como lo dice,
anda o viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Dice, usted es nuevo pueblo, así que debe de haber nueva forma de vivir. Antes andaban de otra forma, ¿no? En otra manera. Ahora vamos a encontrar esa palabra caminar o vivir que aparece muchas veces en los capítulos que está por venir. Andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría. Pero hasta este punto la palabra andar o vivir ha sido usado, pero solamente una vez en 2.2, capítulo 2, versículo 2. Escuchen con lo que dice, como dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era antes su viejo forma de vivir y de andar. Pero si usted está confiando en Cristo hoy día, tiene nueva forma de andar, de caminar, de vivir. Debe vivir digna de la palabra, de la vocación. ¿Qué quiere decir de esa palabra? Digna, ¿no? No está diciendo que puedes alcanzar el Evangelio. Eso no sería correcto decirlo. Nunca es algo que podremos hacer. Lo que quiere decir aquí es andar de una forma que corresponde. Andar en una forma que refleje a quién es usted ahora. Andar en una forma que es reconocible. A lo mejor me pregunto si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia de ver a alguien muy lejos, y es muy lejos, suficiente lejos, que usted no está seguro quién es. A lo mejor puede ser, lo conoce, pero al verlo caminar, le da cuenta, sí, es él o ella, yo reconozco, o no es, dependiendo cómo es la calidad de su andar, su caminar. A veces reconocemos su andar, la calidad de su andar. Aquí está Pablo diciendo, hay una calidad al caminar, al andar de un cristiano. Él anda digno del llamamiento. Hay una correspondencia a la forma que él anda. Y esta es, en realidad, si quisiera usted resumir los últimos 3 capítulos de Efesios, sería en esa frase de andar, vivir de una manera digna, porque ese es su llamamiento de paraguas, ¿no? Que cruce todo lo que hemos dicho en capítulos 1 a 3. ¿Usted entiende el Evangelio? Ama el Evangelio de Dios. Entonces, a la luz del Evangelio de Dios debe andar de una forma digna que corresponde al Evangelio con lo que usted dice que ha cambiado en cuanto de usted. Debe andar de una forma que corresponde. Ese es el orden más amplio de Pablo y incluye todo lo que veremos en los siguientes 3 capítulos, ¿no? Así que es una pregunta para usted y yo, que lo llevemos con nosotros. A lo mejor ya es una forma que usted ya ha recibido tanta Biblia en los años anteriores. Así piensa su vida ahora, todo el tiempo, diciendo, Señor, ayúdame a andar de una forma digna de Evangelio. Pero si no, es una forma breve, útil de pensar en cómo se debe ver la vida cristiana. Ayúdame, Señor, a vivir y andar de una forma digna. Es una exhortación pesada, ¿no? Y es hecho más pesada por la forma en que Pablo se presenta a sí mismo nuevamente, ¿no? Y dice que es el prisionero del Señor. Lo que está diciendo en realidad es que puede ser que el andar dignamente te mete en problemas, te meten en la cárcel, ¿no? Andar dignamente tiene un riesgo, un costo vinculado con sí. Andar dignamente te pone en peligro en cuanto a tu lugar en el mundo, ¿no? Esa es exhibición A en cuanto a qué significa andar dignamente. Puede ser que te cueste, ¿no? Así que aquí tenemos un andamiento amplio, una exhortación pesada, pero luego va a aplicar de una forma más específica. No va a aplicarla de una forma más específica, va a aplicar en cómo vivimos nosotros juntos y andamos dignamente. Dice específicamente, debemos andar dignamente en la forma
que vivimos uno con el otro, como la iglesia. Así que tenemos esa exhortación pesada, pero luego va a enfocarse más las cosas en versículos 2 y 3, una aplicación necesaria, aplicación necesaria de esas cosas. Así que debemos recibir la exhortación pesada aquí, la exhortación de vivir a la luz del Evangelio, andar dignamente. Pero ahora aquí es una aplicación más precisa, específica de cómo hacer esto, de cómo se debe ver esto. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Él se pone muy específico, muy rápido, ¿no? Primero parece muy amplio. A lo mejor escuchamos a 2 y 3 y dice, bueno, se está metiendo ahora muy específicamente, está siendo metiche aquí, metiéndose en mi vida, pero observen cómo está enfocado en nuestros tratos con creyentes. Está enfocándose en nuestro comportamiento adentro de la iglesia. Ahora, dice algunas pocas cosas aquí, pero ¿cómo es que decide qué decir? ¿Por qué se enfoca en esas palabras de humildad y mansedumbre? ¿Por qué habla de paciencia y soportarnos unos a otros en amor? ¿Por qué habla de esforzarnos por preservar la unidad del Espíritu? Pues esas son las gracias que más vamos a necesitar. Si usted está persiguiendo la unidad en la iglesia, esas son las gracias que usted más necesitará. Y en otras palabras, esas son las cosas que más nos hacen falta en cuanto no tenemos en cuanto a nuestra vida en la iglesia. Así que en versículos 2 y 3 nos está llamando a humildad, nos está llamando a paciencia y nos está llamando a esforzarnos. Humildad, paciencia y esfuerzo. Y ven, la humildad de aquí dice con toda humildad y mansedumbre. Suena muy como algo que dijo Jesús, ¿no? Yo soy humilde y manso, ¿no? Son las mismas palabras en el griego aquí. Humilde y manso de corazón. Lo que está diciendo en realidad a nosotros es que nuestro orgullo tiene que morir. Nuestro orgullo tiene que morir. C.S. Lewis menciona eso. Dice que el orgullo es el vicio esencial. Es la maldad tan grande. Los demás son como cosas muy pequeñas. Por el orgullo, el diablo llegó a ser el diablo. Y va a seguir más adelante a hablar de cómo el orgullo es enemistad contra los otros hombres y enemistad contra Dios. Dice, el orgullo es el vicio principal, gran maldad. Y aquí está Pablo en sentido de acuerdo con lo que dice C.S. Lewis, diciendo, si habrá un perseguido de la unidad en la iglesia, será porque está matando el orgullo. Sinclair Ferguson dice, unidad va junto como mano y guante en una comunión que concuerda o corresponde con Dios y Cristo. Si está buscando unidad, va a encontrar humildad también. Otra forma breve de hablar de humildad es, aquí es un lugar en que tenemos que tenemos que soltar. Humildad significa soltar. Soltar de tengo que tener razón. Soltar el de yo tengo que tener el control y dejar tengo que aferrarme a mi resentimiento, soltar el orgullo, ¿no? Donde sé que se parezca en la vida de la congregación, donde sé que se encuentra en mi propio corazón. Luchando contra y matando el orgullo. Es por eso que es tan importante que Pablo diga, necesitamos seguir al Señor Jesucristo, porque Él es humilde y manso de corazón. Yo entiendo hace poco que había alguna controversia sobre una serie de comerciales, supongo, sobre que hablaba de Cristo, ¿no? Y
Y había una versión de eso en que Jesús estaba lavando los pies y un punto hecho sobre eso, ¿no? Pero no debe perderse que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Él les estaba dando un ejemplo de humildad y mansedumbre, de gentileza delante uno delante del otro, ¿no? Así que dice Pablo, suelte el orgullo, mate el orgullo. Si ustedes quieren una iglesia saludable y unidad en el cuerpo, deben matar al orgullo. Luego, segunda de esas tres cosas es la paciencia, ¿no? Habla de paciencia y soportándoos unos a otros en amor. Así que si la humildad nos llama a soltar, la paciencia nos llama a aferrarnos con fuerza. Porque cuando escogemos ser pacientes uno con el otro, escogemos esforzarnos unos a otros en amor, estamos rehusando a dejar que aumente el espacio entre yo y otra persona, ¿no? Estamos rehusando a dejar a gente alejarse de nosotros. Estamos tomando una vista a largo plazo de la relación. No estamos dejándolos por vencidos. No estamos alejándonos de ellos. Vamos a sufrir mucho tiempo con ellos o aguantarlos, soportarlos en amor. Y yo creo que esto no es lo mismo como tolerar a alguien. A veces nos felicitamos, ¿no? Porque toleramos a alguien. Como si fuera algo impresionante, ¿no? Que no golpeemos a alguien en su nariz, ¿no? Lo toleramos. Es un nivel estándar más alto, ¿no? Pablo nos llama a algo más alto, estándar más alto. Sufrir con ellos y soportarlos en amor. Soportarlos en amor haciéndolo. Dándonos cuenta de que todos nosotros estamos en el proceso de ser edificados. Todavía estamos obras en progreso, ¿no? Tener paciencia uno con el otro, aferrarnos con fuerza en las relaciones uno con el otro. Y Dios nos va a ayudar a practicar esas cosas, ¿no? Dios no va a dejar esas cosas que se queda solamente teoría. Va a darnos muchas oportunidades para practicar esas cosas uno con el otro, para estar matando el orgullo, para estar cultivando relaciones uno con el otro, enfocados en la paciencia y pues soportarnos unos a otros. Pero no terminado todavía, porque nos llama a humildad, nos llama a paciencia, y luego número 3, nos llama a esfuerzo. Dice, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay esfuerzo, que de hecho la traducción de inglés de ESV dice, debemos tener ánimo o ganas de mantener el vínculo del Espíritu. Yo creo que la nueva versión internacional dice, haciendo todo esfuerzo, ¿no? A preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esfuerzo. Y escuchen, eso es importante para nosotros notar aquí. La unidad ya existe, ¿verdad? Y no nos dice que debemos crear la unidad. Nos dice que debemos mantener la unidad. Mantener o preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es un interesante juego de palabras que está jugando aquí. Esa palabra vínculo. Ya habíamos visto que Pablo era prisionero del Señor y literalmente significa alguien vinculado, digamos, con cadenas. Y aquí una palabra de prima, ¿no? Es usada para esencialmente decir que somos atados o somos vinculados uno a otro. Somos atados o en cadenas de paz, digamos, con uno al otro y con Dios. Vinculados con el Espíritu Santo. Somos unos por el Espíritu Santo. Y esto es un hecho. Eso ya es el caso. Ya tenemos una unidad espiritual, una unidad que ya existe entre todo el pueblo de Dios, donde sea que se encuentre. Es lo que quiso decir el credo de Niceo cuando decía que la iglesia era una, o es una,
igual santa y católica y apostólica, ¿no? Una iglesia es uno de los atributos de Cristo, la iglesia de Cristo, perdón. Hay una unidad espiritual en la iglesia. Eso significa que no lamentamos división. Que estamos bien con las divisiones que vemos en la iglesia y los problemas que vemos en la iglesia y decir, bueno, donde hay unidad todavía. Herman Bavinck dice esto, dice, no podemos ser lo suficientemente humildes sobre las disrupciones y discordia que ha existido en la iglesia. No podemos ser suficientemente humildes sobre esas cosas, en cuanto a esas cosas, ¿no? Es forzándoos, dice Pablo, que haya deseo, esfuerzo, una persecución del preservar, la perseverancia de esas cosas. En otras palabras, no nos acostumbremos a todo como siempre, todo lo mismo como siempre. Hay unidad, somos unos en Cristo por el Espíritu, y sin embargo, esta unidad puede expresarse en grados más grandes, ¿no? O grados más pequeños, más mínimos. Y eso es lo que Pablo parece estar diciendo aquí, que la unidad sería expresada en formas más fuertes que actualmente no que siempre sea lo mismo, como siempre, sino que haya un seguir adelante y un aumento en la manifestación de aquella unidad. Así que no se acostumbren a las divisiones que vemos alrededor de nosotros, ¿no? Como el viejo, el viejo poema, yo creo que se puede llamarlo, ¿no? A morar arriba con los santos, quienes amamos ser gloria, sino a amar abajo con los santos que conocemos es otra cosa, ¿no? Y muchas veces es la realidad de que nos enfrentan, ¿no? Pero eso no debe ser algo que simplemente lo aceptemos y decir, bueno, está bien, no podemos hacer nada, siendo como si fuera, ok. Debe de haber una lamentación como habla Bavinck. No podemos ser suficientemente humildes sobre esas cosas, así que hay un esfuerzo, un esforzarse a preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Paz. Esta es una palabra muy importante aquí. Siendo pacíficos. Thomas Watson toca este tema en referencia a este versículo. Watson dice, entre más una persona es pacificante, o pacífico es más como Dios, ¿no? Entre más así es más como Dios. Dios es el Dios de paz. Ser pacificante o ser de paz es ser como Dios. ¿Eso significa que no contendemos por la fe? Pues si ese es el caso, entonces tenemos que tomar el libro de Judas de la Biblia y quitarlo, ¿no? Judas dice, debemos contender por la fe, tenemos que seguir contendiendo por la fe. Y sin embargo, si vamos a esforzarnos a preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, tengo que preguntarme, mientras empiezo a contender por la fe, ¿estoy haciéndolo con toda humildad y mansedumbre? En otras palabras, ¿tiene algo que ver el orgullo con lo que estoy haciendo? ¿Estoy yo haciéndolo con paciencia? ¿Soportándonos unos a otros en amor? ¿Estoy esforzándome? Tomando todo lo que puedo, cada oportunidad de preservar la unidad del Espíritu del vínculo de paz, o simplemente estoy conteniendo, siendo contencioso, no tanto conteniendo por la fe, sino simplemente discutiendo, esforzándose. La expresión más grande de la unidad de Dios, de la iglesia, pero no solamente sucede. De hecho, el opuesto sucede automáticamente, no nos enfocamos en división. Automáticamente hacemos eso. Así que tenemos que comprender la unidad, preservarla, reconocerla,
amarlo, dar gracias por ella. Harry Ironside, antiguo expositor, a una vez le preguntaron a cuál denominación que se corresponde a usted. Dice, yo correspondo a la denominación del rey David. Y la mujer, yo creo que era una mujer que dijo, yo no sabía que él tenía una denominación, el señor Ironside. Y luego cito de los Salmos, soy un compañero de todos ellos quienes te teman y preservan tus preceptos. Él entendió la voluntad, el vínculo, más bien, la unidad que compartimos en Cristo Jesús. Lo entendió, lo reconoció, lo amaba. Era agradecido a Dios por el vínculo de la paz que compartimos. Así que aquí está Pablo. Nos conoce muy bien, que con una necesidad, una aplicación necesaria, una aplicación específica a nuestra situación. ¿Cómo andamos juntos? Somos diversos, atacamos diferentes situaciones con diferentes experiencias, nuestras personalidades nos afectan, nuestra cultura nos afecta. ¿Cuál esperanza tiene un pueblo que es tan diverso? ¿Cuál esperanza hay que algún día podrían andar juntos en unidad? Aquí Pablo dice, es una exhortación a andar dignamente. Aquí es una aplicación específica. Y una vez más, una cosa más bien nos da una motivación perfecta que andemos en unidad. Y yo digo perfecto no porque hay 7 de esos unos, empezando versículo 4 hasta versículo 6, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, igual como han sido llamados en la misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, y está sobre todos, por todos y en todos. Aquí está Pablo, yo creo que a propósito dándonos estas 7 cosas, y son 7 puntos de contacto por nosotros, puntos de énfasis. Cada uno tiene importancia a ellos, ¿no? Pueden ver por un caso, ¿no? Que por un lado que él apunta a la naturaleza triuno de Dios en medio de esos 7. Él habla del Espíritu en versículo 4, del Señor versículo 5, del Padre en versículo 6. Aquí está el Dios triuno, y mientras recorremos por cada uno de esos, podemos ver que Él está meditando cada uno de 7 nos puede ayudar a nosotros a ver la importancia de la unidad que tenemos en Cristo y poder verla como algo que tiene valor de preservar y aferrarnos en ella y valorar. Hay un solo cuerpo, ¿no? Somos parte del solo cuerpo de Cristo. Mientras nos interactuemos uno con otro, mientras estamos de acuerdo uno con el otro a recordar, sí, somos un solo cuerpo. Y no podemos escaparnos de eso. En nuestra cabeza es Cristo y su cuerpo. Todos nosotros encontramos nuestro lugar dentro de este un solo cuerpo, un solo espíritu que mora en mí, mora también en usted. Así que hay algo en común que tenemos ahí. Hay una sola esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? El cielo. Usted y yo vamos a compartir el cielo para toda la eternidad. Eso debe afectar la forma que andamos y vivimos uno con el otro. Hay un solo Señor. En otras palabras, tenemos un Salvador a quien compartir la sangre de Cristo que yo encuentro tan preciosa y usted lo encuentra tan preciosa. Y Jesús que se murió por mí, se murió por usted también. Una sola fe. Hay una sola forma de acercarnos a tal Salvador. Ambos estamos confiando en el mismo Señor. Un solo bautismo, compartimos una marca, compartimos como una placa que diga él o ella corresponde a Cristo y un solo Dios.
Somos parte de la misma familia. Hemos sido adoptados para compartir el mismo Dios. En otras palabras, estas son las personas quienes comparten de estas cosas preciosas, cosas en común, más preciosas. Nos acercamos a ellos quienes valoran las mismas cosas que nosotros, ¿no? Lo vemos en partidos políticos, gente que valora las mismas cosas, suelen estar juntos, ¿no? Grupos cívicos, ¿no? Valoran esa cosa en común cívica que tienen, están entre ellos uno de otro por pasatiempos favoritos o equipos deportivos favoritos. Son atraídos uno de otro porque encuentran esas cosas importantes y les gusta. Entonces, aquí son cosas vitales a nosotros y nos atraen uno al otro. Y esas son cosas que debemos tener en mente. Son cosas que Pablo dice en que debemos meditar mientras pensamos en cómo andamos y cómo vivimos uno con el otro. Esas son las cosas que son vitales a nosotros y esas son las personas quienes también encuentran esas cosas vitales a ellos mismos. Y así es como podemos andar juntos, ¿no? En unidad. Por valorar lo que tiene valor. Y al ver aquellas cosas en uno y en el otro, y no permitiendo que nadie se mete o cause división. Yo leí una historia hace poco se sabe hace algunos años que Corea del Norte y Corea del Sur fue dividido en dos países y seguramente era el caso con Corea del Norte también, pero la historia que escuché se enfocó en Corea del Sur y cómo la cultura del sur enseñaba a sus ciudadanos a odiar a la gente de Corea del Norte, a pensarlo como demonios, como diablos, como ni seres humanos. Pero eso no preventó a cristianos a intentar esforzar, alcanzar al norte con el Evangelio. Hay una historia contada de un hombre en particular que pasa todos los años, tiempo de vacación, a entrar en China y pagando a ellos quienes pueden meter tratados cristianos y Biblias en Corea del Norte por la frontera que tiene menos defensa, ¿no? Al norte, superando hostilidad cultural y hostilidad política para meter las escrituras a creyentes. Ellos en Corea del Norte estaban muriendo de hambre. La iglesia allá, que no tiene contacto con el mundo de afuera, necesita ánimo, necesita enseñanza. Aquí está un hombre, solamente un hombre por lo menos, que está entregando su vida para el bien de un hermano, para el bien de una hermana, el bien de la iglesia, esforzándose a ver esta unidad del Espíritu marchando adelante y manifestado en un grado mayor, ¿no? Eso es lo que significa andar juntos, ¿no? Eso es lo que, por eso oró Cristo por eso en Juan 17, que sean unidos en su verdad, que andemos juntos en aquella verdad, que el Señor nos dé una abundancia de gracia para esas cosas que sean reales en nosotros, que escuchemos esta exhortación, que sea pesado en nuestros corazones andar dignamente desde el Evangelio que hemos llegado a conocer y disfrutar, y que podremos escuchar aquí aplicación en todo su que es muy preciso y específico, que podremos descansar en esa motivación de tener una fe compartida y común con todos ellos quienes se encuentran en Cristo. Así es como andamos juntos. Que el Señor nos dé gracia para hacerlo. Amén. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor?
Oh Señor nuestro Dios de gracia, te damos gracias que por tantas diferencias que haya entre las diferentes ramas de tu iglesia, que cada rama se junta en el mismo tronco, cada río se junta en el mismo gran río, y te damos gracias por todo lo que compartimos en común con tu pueblo y cómo cada parte de tu cuerpo contribuye a todo, al bienestar total del cuerpo entero. Señor, pedimos que podremos valorar a la iglesia que Cristo Jesús, para que murió Cristo, y que podremos valorar esas cosas juntos, regocijándonos en ellas, y podremos buscar, oh Señor, a dejar a un lado y matar lo que estorba esa unidad siendo expresada a un grado mayor y mayor aquí en la tierra. Oh Señor, te damos gracias por la iglesia de tu Hijo y pedimos eso en su nombre. Amén.